Hablando del mismo tema, funcionarios de la administración Trump están asegurando que hay acuerdos comerciales firmados, pero no dicen con qué país. Así han mantenido por semanas a la opinión pública, a los empresarios. El lunes lo dijo el secretario de Comercio Howard Lutnick. Este martes el secretario del Tesoro Scott Bessent aseguró que Estados Unidos negocia activamente con 17 países. En términos generales dijo que estaría por cerrar en términos generales acuerdos con India, Japón y Corea del Sur. La administración Trump es mucho menos clara cuando habla de China, un país que ha desmentido varias veces que esté en negociaciones y en su lugar ha entrado con este tipo de imágenes. Y le vamos a presentar un video del Ministerio de Relaciones Exteriores, video en el que se critica duramente la política comercial de Estados Unidos. Es interesante el desafío que presenta este video en su mensaje. El video además llama a la comunidad internacional a desafiar al presidente Trump. Sobre el video, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que doblegarse ante un matón solo profundiza la crisis. Presenta a China además como un paraíso de libre comercio. Y si me confirman, se lo presento ya. The U.S. has stirred up a global tariff storm and deliberately targeted China, playing a 90-day pause game with other nations, forcing them to limit trade with China. This is just like the deadly trap of the eye of the storm. Bowing to a bully is like drinking poison to quench thirst. Bueno, pues ahí lo tiene, lo vamos a dejar, vamos a ver, pero ahí tiene usted el video. Y lo que sí es que el comercio con China en estos tiempos de aranceles más elevados también fue la razón de un tenso intercambio entre la Casa Blanca y Amazon, la compañía de Jeff Bezos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca denunció como un acto hostil y político una información que aseguraba que Amazon reflejaría en el precio de los productos el costo de los aranceles de Donald Trump. Amazon dijo que la medida no se realizaría. Lo cierto sí es que este asunto de transparentar los precios pues llevó a una llamada telefónica entre el propio presidente Trump con Jeff Bezos. Y por la tarde el presidente aseguró que Bezos resolvió el problema muy rápido y para él hizo lo correcto. Bueno, lo que hay que hacer es conversar sobre la política económica del presidente Donald Trump y para ello invitamos a Jorge Suárez Vélez, economista desde Nueva York, largo aliado en estos análisis importantes. Jorge, qué gusto saludarte. Mira, ya en unas horas vamos a tener una idea sobre cómo está la economía, qué tan cerca de la recesión se encuentra por los datos que recibiremos, pero Jorge, hay inversionistas que piensan que ya es demasiado tarde para aliviar las consecuencias económicas de lo hecho hasta ahora en materia arancelaria. ¿Coincides? ¿Es demasiado tarde? Hola Gaby, sí coincido. Creo que el daño está hecho. Creo que el peor enemigo de la inversión es la incertidumbre. Lo que este gobierno ha desatado es una incertidumbre absoluta, donde cambian de opinión de un día para otro, donde ponen aranceles, los quitan, cambian la forma donde se van a aplicar, dicen que van a negociar, mienten con respecto a con quién están negociando. Y ahí lo que vamos a ver, Gaby, es que apenas se van a empezar a notar los problemas de este tipo de política. Creo que vamos a empezar a ver los enormes huecos en las cadenas de suministro, probablemente alrededor del verano, del otoño, y vamos a ver también quiebras masivas de negocios medianos que no tienen la caja para hacer el tamaño de órdenes que se requerirían para tratar de protegerse de este tipo de incertidumbre. Entonces, este daño está apenas comenzando. Estados Unidos perdió credibilidad como socio comercial, también como lo ha perdido en temas geopolíticos ante lo que ha pasado, por ejemplo, con Ucrania o los pleitos que ha desatado este gobierno con Canadá, México y con Europa. Entonces, y como empezabas a decir, el gran ganador entonces esto podría acabar siendo China, porque en comparación China se ve como un socio mucho más confiable y van a llenar muchos de los huecos que está dejando libre Estados Unidos. Oye, creo que es muy importante hablamos siempre en términos macro y en términos de las grandes empresas, citamos Amazon, pero Jorge, creo que hay un punto clave en esto, lo que tú dices, el tipo de pequeña empresa de negocio mediano, que incluso quizá depende para existir de China, que se está viendo ya en este momento comprometido. Y creo que no hemos subrayado suficiente la importancia de estas micro, pequeñas y medianas empresas que hoy pues están en la incertidumbre y que no tienen ese margen para vivir lo que viven.
Y que son empresas que emplean también a mucha gente y que básicamente en muchos casos se van a quedar totalmente fuera del mercado al no tener cómo cubrir, digamos, el costo de esos aranceles, o el hecho también de que al incluir el arancel en el precio de sus productos se salen totalmente del mercado. Entonces, el daño va a ser grande. Lo vemos también incluso en empresas automotrices. Viste el anuncio que hizo, que si mal no recuerdo, General Motors, de que paraban, por ejemplo, todo su programa de recompra de acciones ante la incertidumbre por los aranceles. Es decir, esto va a provocar una parálisis en muchos niveles y esa parálisis se reflejará en menor actividad económica. Lo estamos viendo en temas de cifras de confianza del consumidor que están en niveles muy bajos y cayendo. Lo vimos en términos de la reacción ante los mercados. Pasaron cosas increíbles como que, por ejemplo, el mercado perdió 5 millones de dólares de capitalización, pero al mismo tiempo que estaba cayendo la bolsa, estaban cayendo también el precio de los bonos, lo cual solamente ocurre en situaciones muy extremas. Entonces, como bien dijiste, es un daño autoinfligido, pero las consecuencias apenas se están empezando a notar. Y es importante hablar de esas consecuencias que no son solo para estos dos grandes protagonistas, jugadores económicos del mundo. Esto es para el resto del mundo. Vamos, el Fondo Monetario Internacional ha degradado ya perspectivas de crecimiento económico para muchos lugares. No estamos viendo el vaso nada más medio vacío. Hay quizá oportunidades para algunos, pero se antojan limitadas, y sobre todo porque no hay mucho espacio fiscal para que las autoridades en algunos gobiernos digan, bueno, yo saco la chequera y meto algún tipo de política, etcétera. ¿Qué tipo de desafíos veremos para el resto del mundo? Fíjate que ese punto que acabas de hacer ahorita, Gaby, de hecho, no lo había yo pensado, pero es muy oportuno, porque ciertamente vemos que la situación fiscal de muchos países industrializados y no industrializados estaba ya rebasada, básicamente porque el mundo no ha acabado de pagar el costo de la pandemia, que fue un costo fiscal enorme. Entonces, esto toma al mundo, digamos, en una mala situación para poderle hacer frente a este reto. Y por el otro lado, vamos a ver países como sería, por ejemplo, el caso de México, que estaba totalmente integrado en términos comerciales con Estados Unidos, donde había una fuerte integración también en términos de cadenas de suministro en las que México jugaba un papel muy importante, y para la economía de México ese era un rol fundamental, y que de repente va a quedar marginado de una buena parte de esto. O sea, hay oportunidades porque probablemente los aranceles que va a acabar pagando México alrededor del tratado comercial podrían acabar siendo menores, pero a corto plazo, digamos, el impacto va a ser severo cuando ya México también enfrenta una recesión. Y ese es un tema también importante, Jorge, porque hace mucho tiempo hablábamos de que venían medio acopladas estas dos economías, México y Estados Unidos, más del 80% de las exportaciones dirigidas al mercado estadounidense. Hoy eso es una tragedia, es un dato que realmente se antoja como una verdadera tragedia, que la clase política no haya hecho nada más en este país, en México. Pero ¿cuánto el dinamismo o la falta, digamos, de esa productividad en la economía mexicana va a hacer que este sentón estadounidense se sienta más severo en México? Eso es nuevamente un buen punto, Gaby, porque yo creo que lo que te permite lidiar mejor con estas consecuencias de una política comercial errática por parte de Estados Unidos es que tú puedas ser competitivo en cualquier entorno, digamos, o sea, que tengas una economía que puede girar, que puede adaptarse, digamos, a esos entornos, porque básicamente tiene condiciones de alta productividad. Ese no es el caso hoy de México. Básicamente lo que estamos viendo en esa economía es una fuerte carencia, por ejemplo, de inversión en infraestructura, de inversión pública. No se están dando los elementos para que pudiera desarrollarse un nivel sano de inversión independientemente de lo que esté pasando en lo comercial. Así que eso hará que se resientan todavía más los errores que se han hecho. Jorge, hemos hablado por años de cuestiones de economía, y preguntarte si ves en algún lugar algo que sostenga que lo que está haciendo el presidente Trump va a salir bien, para no hacer creer a la gente que uno ya tiene un sesgo y que los datos no están apuntando a una trayectoria que se ve irreversible. Pero ¿en algún lugar de la teoría económica defiendes tú lo que está haciendo Trump, el fin justificando los medios?
En lo absoluto lo veo, lo que está haciendo va absolutamente en contra de cualquier teoría económica. No he visto un solo economista al que medianamente respetable que defienda este tipo de política, y la historia es muy contundente en cuanto a esto, Gaby. Como decía Mark Twain, la historia no se repite pero rima, y en este caso estamos viendo exactamente el mismo error que se hizo con Smoot-Hawley en 1930, donde en aquel momento se trataba de defender a los trabajos agrícolas de Estados Unidos que estaban en riesgo con aranceles, cuando básicamente el país estaba industrializando, sí, y esos trabajos se perdieron. En este momento lo que estás tratando es de defender trabajos de manufacturas, donde está más o menos 8% de la fuerza laboral de Estados Unidos, afectando a la economía de servicios, donde trabaja 80% de la población de Estados Unidos. Entonces, esto va a salir mal. Veremos si este gobierno, ante la enorme caída que hacía referencia en popularidad, recula. Hay que recordar, este es después de 100 días, el gobierno más impopular que ha habido en la historia desde que se lleva esta estadística, que lleva más de 70 años de llevarse. Y ciertamente lo lógico sería que reculen y que traten de rectificar. Pero conociendo la personalidad de Donald Trump, podría él pues decidir que hay que más bien insistir y meter segunda y tratar de llevar estas últimas consecuencias, lo cual para la economía de Estados Unidos podría probar ser un error grave. Él es Jorge Suárez Vélez. Qué gusto saludarte. Gracias, Jorge. Igual, hay muchos saludos.